Iglesia, si me quieren acompañar, nuestras Biblias, la página 1017. 1017. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 1 y siguientes. Amén. Que dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Iglesia, aquí está hablando el apóstol Pablo en su carta a los romanos, y en este contexto está hablando de, como claramente hemos leído, se acaba de leer, de la semejanza, el bautismo en agua, lo que significa para el cristiano. Cuando el bautismo cristiano verdadero es por inmersión y cuando somos adultos, porque tenemos que dar nuestro consentimiento, tiene que ser voluntario conscientemente la persona. Entonces, cuando la persona acepta al Señor como su único Señor y Salvador y cree en el Señor, y entonces llega el día que se quiere bautizar, se bautiza en agua, porque es un mandamiento de nuestro Señor que está en su palabra. En el momento del bautismo, la persona el hombre que lo está bautizando, el pastor que lo está bautizando, lo sumerge en el agua completamente y luego lo incorpora, lo sube, lo saca. Ese es el bautismo. Y como aquí claramente da a entender el apóstol Pablo, lo que significa es morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. Morimos al pecado y vivimos para santidad. Entonces, muere el viejo hombre, nace el nuevo hombre en Cristo. Entonces nosotros, aquí nos está diciendo hoy la palabra de Dios, y es que el Señor hoy nos quiere enfatizar, hacer énfasis en que los cristianos que ya estamos en Cristo, valga la redundancia, ya no tenemos que andar pecando como cuando no éramos cristianos. Ya no podemos pecar, no debemos estar pecando. Y la palabra de Dios es clara y da a entender claramente que si los hijos y las hijas de Dios pecamos en un momento dado porque caímos en pecado, porque la tentación, porque nos hemos deslizado, entonces debemos ir a los pies del Señor lo antes posible, pedirle perdón de corazón sincero, y el Señor nos va a perdonar y nos va a limpiar. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso inmediatamente, lo antes posible, el diablo y los demonios toman lugar. Se dan cuenta de eso. Dice, uy, mira, ahí está. El pecado le abre la puerta a los demonios. Y son puertas abiertas. Cuanto más pecado en la vida de una persona, de un cristiano, menos tiene de Dios. Porque el pecado nos separa de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Qué le pasó a Adán y a Eva? Antes de pecar, caminaban con Dios en el huerto. Caminaban en la presencia de Dios. Llegó el pecado, fueron expulsados de la presencia de Dios y del huerto. Del huerto y de la presencia de Dios. El pecado nos aparta de Dios. Por eso dice el Señor en su palabra, sé santo, porque yo soy santo.
Y en otra parte dice, sin santidad nadie verá al Señor. Iglesia, si nosotros queremos entrar en el reino de Dios cuando partamos de este mundo, así como hemos recibido salvación y vida eterna por la fe en nuestro Señor Jesucristo, y porque hacemos las cosas, se entiende que como conforme a la palabra, entonces debemos tener muy en cuenta eso. No pecar. No al pecado. Ya no podemos tener la mentalidad que teníamos cuando no conocíamos a Dios o cuando lo conocíamos, así de oídas, porque quien conoce a Dios no peca. ¿Alguien dice amén? Quien conoce a Dios de verdad, quien ha tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, con Dios, no peca más. No peca más en la vida a propósito. Puede caer, puede equivocarse, pero sabe que el pecado le aparta del Señor, sabe que el pecado es la puerta por donde entran los demonios, porque el diablo dice, eso es mío, eso que tiene ese pecado es mío, dice el diablo. Y va y tiene derecho legal sobre esas personas. El pecado da derecho legal en lo espiritual a los demonios. Y lo que hace el pecado, si se junta pecado sobre pecado, la persona es echada fuera de la protección del Señor. Así como cuando las personas venimos a Cristo, el Señor nos trae bajo su reino y su protección, a su reino, y nos saca debajo del poder del maligno, el Señor lo reprenda. El pecado hace el proceso inverso, porque nuestro Señor no obliga a nadie. Nuestro Dios no obliga a nadie, no nos obliga a seguir con Él, ni a estar con Él. Él es un caballero, Él no creó marionetas. Él no creó marionetas. Nosotros podemos escoger, porque es que el Señor ahora nos ha hecho libres en Cristo. Somos libres en Cristo para escoger de verdad. Ahora somos libres de verdad para escoger. Cuando estábamos en el mundo no éramos libres, éramos esclavos, somos esclavos. Los que están en el mundo, lo dice la palabra de Dios, los que están en el mundo, los que están sin Cristo son esclavos del pecado, son esclavos del mismo diablo Satanás. Entonces, el Señor nos ha hecho libres, ha quitado ese entenebrecimiento que tenía nuestro entendimiento, puesto por el maligno, puesto por el pecado, que veíamos las cosas diferentes. Por eso es que muchas personas dicen, uy, se me apareció Santa Fulanita de no sé quién, se me apareció mi suegro, mi marido, mi esposa, que está difunto y se me apareció. No es un demonio que se hace pasar por él, porque los muertos no vienen, lo dice la palabra de Dios. No es Santa Fulanita ni Santo Fulanito. No, eso no existe, eso es idolatría. Con la Biblia en la mano. Es idolatría. Los demonios utilizan ídolos porque detrás de los ídolos están los demonios. Entonces, son los demonios los que se manifiestan a personas, se hacen ver como de esa forma o de otras muchas formas para llevar a cabo su engaño. Y lo único que quieren los demonios es que los que no conocen la verdad, que es Cristo, que no lo conozcan. Y que los que ya lo conocen, que se aparten. Eso es lo que quieren ellos. Porque los que ya están en el mundo y los que ya están perdidos, no se molesta por ellos. Pero sí procura que no encuentren la verdad. Entonces nuestro Dios ha tenido misericordia de nosotros. Nos ha traído a su reino, se ha revelado a nosotros, nos ha hecho libres de verdad. Y ahora que somos conscientes, que hemos conocido los poderes de los siglos venideros, no debemos volver atrás. Y si pecamos, vamos a pedirle perdón al Señor enseguida. De corazón sincero, nuestro Señor nos va a perdonar, nos va a limpiar y vamos a seguir adelante. Porque los demonios están esperando que los cristianos caigan. Están esperando. ¿Por qué? Para entrar dentro de Él, porque cuando venimos a Cristo, no solamente los que hemos estado en el ocultismo, en la brujería, no solamente nosotros teníamos demonios antes, no. Las personas que vienen del mundo, que no han estado en el ocultismo ni en brujería, también tenían demonios dentro.
tenía especialmente, como todo el mundo, tenía el espíritu del mundo, que es el espíritu del diablo, Satanás, el Señor reprenda. ¿Alguien dice amén? Entonces, cuando el cristiano se vuelve atrás, después de conocer los poderes del siglo venidero, el amor de Dios, lo está esperando porque viene, como dice la palabra de Dios, el espíritu malo, el espíritu maligno cuando sale de la persona, del cuerpo humano, y va por lugares secos y no hallando reposo, dicen, volveré a mi casa a ver. Y se vuelve atrás a donde estaba metido dentro de la persona y ve la persona, y esa persona dice, vuelve a su casa y la ve limpia, adornada y vacía, vacía. ¿Qué quiere decir? Que no está ni el Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? No está ni el Espíritu Santo porque se apartó de Dios, pero está limpia, está vacía, porque el Señor la había limpiado, había sacado todos los demonios, pero la ve vacía, un demonio lo ve vacío por dentro. Ve que no está el Espíritu Santo tampoco. Y se va, se busca 7 peores que él y se meten dentro, y el postrer estado de esa persona, como dice la palabra de Dios, es 7 veces peor que antes. ¿Para qué? Para que le sea más difícil soltarse de la garra del maligno, ¿sí? Lo reprenda. Iglesia, esto es una realidad espiritual, esto no es ninguna revelación, esto es así, está en la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios. Y por eso hoy nuestro Señor está haciendo énfasis en que nosotros, los hijos de Dios, debemos apartarnos del pecado. Si pecamos, tenemos que pedirle perdón al Señor. De corazón sincero, el Señor nos va a perdonar, nos va a limpiar. Seguimos adelante. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de la mamá o el papá que va a llevar a su niño y el niño va y se le cae, y se le raspilla y se echa a llorar y por eso el padre no le abandona. Tampoco si el niño va y le hace una trastada y se va para allá y se pone a molestar ahí en la tienda. No, el padre va, lo saca, lo corrige, ya, pero no lo abandona. Así también nuestro Dios, cuanto más nuestro Dios, que dio su vida por nosotros en la cruz, con ese amor que nadie tiene sino Él, que dio su vida por nosotros, con cuanto más no nos va a cuidar. Pero nuestro Señor, como dice la palabra de Dios, a quien ama disciplina, como ese padre que el niño hace una trastada y lo corrige, pero no lo abandona. Se preocupa de que aprenda de que eso está mal. Por eso nuestro Dios también se preocupa mucho más de que nosotros aprendamos la verdad y a caminar en santidad. Caminar en santidad significa apartado del pecado, consagrado para el Señor. Apartado del pecado. Eso es santidad. ¿Por qué? Pues si nos apartamos del pecado y caminamos, como dice el Señor en su palabra, ahí mantenemos nuestra santidad. Santidad es sin pecado. Sabemos que el único que no tiene pecado y no ha tenido pecado es nuestro Señor Jesucristo, pero estamos hablando en el contexto de la santidad que proviene de Dios para el cristiano. Entonces, en ese contexto, hoy la palabra del Señor es que nos santifiquemos más todavía. Que nos santifiquemos y nos guardemos para Dios. Guardemos nuestra santidad. Y que si vemos que hay cosas en nosotros que no están bien delante de Dios, pues corrijámonos. Pidámosle al Señor en oración, Señor, Dios mío, examíname, no sea que haya algo en mí que yo no me dé cuenta y yo esté pecando. Porque el Señor nos creó y Él sabe mejor que nosotros cómo somos. Porque a veces nosotros pensamos que vamos bien encaminados y sin embargo puede ser que tengamos actitudes, costumbres, que nosotros no nos damos cuenta, formas de ser, que no nos damos cuenta y que nos está provocando tropiezo en nuestra fe. Está haciendo que nosotros pequemos. Como por ejemplo la falta de perdón. La falta de perdón. Una persona que es muy cristiana,
que para esa persona camina en santidad según ella, pero después no perdona. No perdona a aquella persona que le dijo no sé qué cosa en la tienda, por decir algo, en la tienda. Y de eso eso fue hace 2 años. Y sigue sin perdonarla y está ofuscada con esa persona y que no, y R que R. No. Y sin embargo lo tiene ahí eso y no le echa cuenta de que eso es pecado. La falta de perdón es pecado. Vamos a ver, si nuestro Dios nos perdonó la deuda más grande que se puede tener en este mundo, la deuda más grande que se puede tener en este mundo, todos nuestros pecados desde que nacimos hasta el día de hoy, más el pecado que heredamos de Adán y Eva, que pasó a nosotros, más eso, no hay deuda más grande que esa. Y nuestro Señor nos perdonó de todo eso y nos limpió de eso. No solamente perdonó, sino limpió. Pero el Señor olvida, perdona, olvida. Aunque eso de olvidar, sí, el Señor sabe todas las cosas, pasado, presente y futuro. Es omnisciente. Pero el Señor no dice, no, yo te perdono, pero no me olvido. No. Nuestro Señor perdona y te enseña las marcas. Dice, mira, que yo morí por ti. Hijo, mi hija, que yo morí por ti. Entonces, iglesia, hoy nuestro Señor nos recuerda que, como cristianos que somos, Él dio su vida por nosotros por amor, que Él nos perdonó la deuda que teníamos, que nos limpió de esa deuda. Nos limpió, nos quitó los demonios. Además de los pecados, nos quitó los demonios que teníamos. Nos sacó del reino de Satanás y nos puso bajo su reino, en su reino. Puso el ángel de Jehová a nuestro lado, acampando. Y el Señor los tiene en su mano, no es que nos mueva de ahí. Pero el peligro no es que nos muevan de ahí, porque no nos puede mover de ahí nadie. El peligro está en nosotros mismos. En salirnos nosotros, porque nuestro Dios no nos obliga, no nos tiene cerrados ahí. El peligro somos nosotros mismos, que podemos deslizarnos con una falta de perdón, un pecado, falta de perdón, el pecado del dinero, el pecado que puede surgir cualquier día, en cualquier forma. Y nosotros tenemos que, cuando tenemos una tentación fuerte, cuando nos ataca el diablo que nos pone diamantes en bandeja de oro, de platino, tenemos que decir, Señor, ayúdame, quítame eso de delante. El Señor nos va a ayudar. Porque el diablo sabe qué es lo que nos gustaba a nosotros. El diablo lo sabe, te lo pone delante. Te lo pone delante. ¿Pero quién te lo quita? El Señor. Porque el diablo quiere, el Señor lo reprenda, quiere apartarte del Señor y quiere hacerte caer. Quiere hacerte caer. Y cuando caigas, acaba con la persona. Acaba con la persona. Iglesia, es tiempo de examinarnos. Es tiempo de reafirmar nuestra fe, buscando del Señor, buscando más de nuestra santidad, conforme a la palabra, y de seguir adelante en Cristo. Es tiempo de seguir adelante en Cristo, de renovar nuestra fe, recordando lo que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, hizo un día en nuestra vida cuando Él llegó. ¿Qué fue lo que hizo? No nos olvidemos del milagro, los milagros que el Señor hizo en nuestra vida cuando Él vino a buscarnos. Cuando Él vino a buscarnos e hizo el milagro en nosotros, de que nosotros le dijéramos, sí Señor, yo te acepto como mi único Señor y Salvador personal. Y nos hizo nacer de nuevo. Iglesia, hoy es tiempo, hoy es día de salvación, es día de reconciliación con nuestro Dios. ¿Alguien dice amén? Reconcíliate con Dios hoy, porque mañana puede ser tarde. No sabemos cuándo partimos de este mundo. ¿Cuándo vienen a pedir nuestra alma? No sabemos. No sabemos. Entonces, ¿queremos pasar la eternidad con Cristo? Sí, pues vamos a guardar nuestra santidad. Porque si no se perdona a aquella de la tienda, aquello tan pequeñito, porque le faltaron 5 céntimos. Por esos 5 céntimos se pierde un alma. Pero no son los 5 céntimos, es la falta de perdón. Es la falta de perdón. Entonces, vamos a reconciliarnos con nuestro Dios. Vamos a pedir al Señor que nos ayude
que nos ayude y que nos examine y que nos ayude a seguir adelante en Cristo. Iglesia. Y para terminar, quiero leer el versículo 3 del capítulo 6 y el 4, que dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Amén. Amén. Hoy es día de salvación, hoy es día de reconciliación con nuestro Señor Jesucristo. Desde Iglesia Intercesores te bendecimos en el nombre de Jesús.